Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistemas de Cable Tricón, 26 Claro, 67 Aster. Y como todas las noches en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, amigo Junior, y buenas noches a los amigos televidentes que siempre nos dispensan con su atención, que siempre nos sintonizan. Junior, hay que agradecer a todo el equipo que trabaja con nosotros, que colabora con nosotros, desde los camarógrafos, el director de cámara, las personas que nos asisten, porque la verdad que es un equipo valioso. Y hay que decirlo muchas veces en público, aunque uno les recuerda en vivo ya en el día a día, en el transcurrir, le da las gracias y todo, pero decir en vivo aquí que estamos agradecidos del equipo de soporte que tenemos técnico, porque gracias a Dios el programa todos los días pues llega a tiempo, se realiza, y hay que darle honor a quien honor merece, ¿verdad? Hay que darle esas felicitaciones en vivo de que es un equipo formidable. Así es, nosotros vamos a deberle a la audiencia los comentarios acostumbrados. Sí, sí. Hoy vamos a iniciar de manera diferente. De inmediato vamos a conversar con nuestro invitado, don Juan Cuestas, quien es director de programas de la Escuela Internacional de Comunicación. Juan es licenciado en Comunicación Social, periodista, ciudadano español, con quien vamos a conversar sobre la escuela y otros temas que pueden ser de interés local vinculado al quehacer del viejo mundo. Qué bueno. Buenas noches, don Juan. Muy buenas noches, encantado Giovanni Junior de estar con vosotros y de compartir con vuestra audiencia esta hora nocturna, encantado. De inmediato vamos a saber qué es la Escuela Internacional de Comunicación. Pues es un proyecto realmente ambicioso. La escuela es una escuela de alta especialización en materia de comunicación que está montada fundamentalmente por profesionales. Hemos notado, porque todos somos profesores en distintas escuelas de negocios en España y en otros lugares, que en los últimos años ha empezado a aparecer un excesivo peso de la academia, digamos, de lo teórico sobre lo práctico. De tal manera que buena parte del claustro de muchas escuelas está formado por gente que efectivamente han salido de la universidad, pero gente que no ha pisado nunca una redacción, no ha pisado nunca un gabinete de comunicación, una agencia de relaciones públicas. Difícilmente se puede transmitir algo creíble, razonable, sensato, útil, práctico, si no se ha pasado previamente por ahí. De tal manera que dijimos nuestro eslogan: de profesionales, para estudiantes egresados y para profesionales de todo tipo. ¿Por qué? Porque la comunicación ya es un arma estratégica fundamental en cualquier comunicación, en cualquier corporación, institución, etc. Y las nuevas tecnologías nos están situando ante retos que exigen un reciclaje permanente. Por lo tanto, no es tanto una escuela dedicada solo a digamos, egresados para conseguir el máster habitual que corona, digamos, tu carrera universitaria. Esto también, sin duda, pero también está dirigido a muchos profesionales necesitados de este reciclaje, de esta actualización profesional permanente. Es una escuela que básicamente va a lo que son los programas extracurriculares, especialización de los comunicadores. Esto es, una escuela que con sede en Madrid, pero con vinculaciones en Latinoamérica, desde luego en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que vamos a funcionar de dos maneras diferentes. De entrada, con máster, que estamos implementando en este momento en Madrid, que es donde está nuestra sede central, pero con acuerdos también con instituciones educativas de los países que he mencionado. De tal manera que podemos impartir formación allí. Tiene, sin duda, un gran atractivo la formación que impartimos en Madrid. ¿Por qué? Porque es una afluencia de estudiantes y de profesionales internacionales de distintos países. Eso ya es una aportación importante, poder convivir de distintas nacionalidades, españoles por supuesto, y europeos, porque los europeos hace tiempo que han fijado su mirada y su atención también en Latinoamérica, de tal manera que
hacer el máster de comunicación institucional en Madrid con alumnos procedentes de todos estos países y con profesores también con una dilatada experiencia internacional, ya es un valor en sí mismo, pero aparte de esto estamos llegando a acuerdos con instituciones educativas en otros países para intervenir, actuar y llevar a cabo programas de desarrollo profesional, de especialización en estos países. ¿Cuáles son las áreas de especialización? Sabemos que hay periodistas especializados en deporte, pero en deporte hay diferentes disciplinas, en política, investigación. ¿En qué áreas se centran? Sí, nosotros hablamos fundamentalmente en la escuela, su objetivo principal es la comunicación, digamos, corporativa, la comunicación institucional. Pero tenemos una división de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los periodistas, en España distinguimos entre comunicadores y periodistas. Es decir, un comunicador se dedica a la comunicación corporativa, a la comunicación institucional. Es periodista de fuente. Eso es una historia que no tiene nada que ver con el periodista de medio. Claro, totalmente. Sé que aquí en República Dominicana a veces están un poco confundidos, ¿no? Y hay esa doble militancia, ¿no? Hay gente que es al mismo tiempo periodista de fuente y de medio. Esto no ocurre en Europa o en España, no ocurre así, ¿eh? Hay periodista de fuente y periodista de medio. Nosotros nos dirigimos fundamentalmente al periodista de fuente, a los comunicadores de corporaciones, de institucionales, de empresas, a los profesionales pequeños y medianos profesionales autónomos que de pronto tienen que gestionar también la comunicación, porque la comunicación, estamos habituados, lo sabéis vosotros perfectamente, estamos habituados a, ¿de qué manera tradicionalmente en las empresas se abordaba el tema de la comunicación? Bueno, un jefe de prensa que esté bien relacionado en los medios para que las notas de prensa puedan fluir. Y para de contar, es otra historia, no tiene nada que ver. Ahora, los directores de comunicación, los profesionales de la comunicación, eso en el seno de las corporaciones, están asumiendo cada vez más responsabilidad. Están en las cúpulas ejecutivas de las empresas, porque de ellos depende prácticamente todo. Toda la estrategia empresarial pasa por ellos. Y hablamos de comunicación interna, de externa, de marca, de reputación, de responsabilidad social corporativa. Todo depende del director de comunicación. Señor Juan, hay algo que me llama así como la atención. Estos diplomados, estos cursos, esta maestría, estos máster, se van a impartir de forma semipresencial, presencial, a larga distancia. ¿Cómo es la forma, cómo es el método de aprendizaje? De momento, desde luego, es presencial. Arrancamos por ahí, pero tenemos un equipo de técnicos en este momento trabajando en una web que permita, y además yo creo que de vanguardia, porque tenemos gente que ha participado en proyectos realmente vanguardistas para precisamente poder acometer en un futuro próximo la formación también online, ¿no? Estamos trabajando ahora mismo en el diseño de esto, pero de momento van a ser cursos presenciales, máster en España, en Madrid, cursos de desarrollo profesional, cursos de especialización en temas, materias concretas en los distintos países que hemos mencionado, también, por supuesto, en Madrid, ¿no? Decía antes los comunicadores y los periodistas. Fijaos, ¿sabéis una cosa? En España, desde el año 2008, que comenzó la crisis, se han cerrado más de 400 medios de comunicación. Eso supone que del orden de 15.000 profesionales del periodismo, aquí no hablo de comunicación institucional, hablo de periodistas, se han ido al paro. Muchos de estos periodistas han montado productos informativos, bueno, 10 periodistas despedidos de aquí y de allá, han cogido sus ahorros y han montado algunos productos informativos. Han triunfado en buena parte, pero hay otros que han fracasado estrepitosamente. Porque la red nos parece algo muy próximo, muy accesible. ¿Qué trabajo nos cuesta? Nos juntamos 5, 8, 10, ponemos en marcha este producto. Esto es lo que pensamos, pero hay que saber de muchas más cosas. Muy creativo y el segmento. No, y saber hacer un proyecto empresarial, y saber distribuir adecuadamente, y saber generar tráfico en las redes sociales. Son muchas las cosas que hay que controlar. Por ahí va. Estamos aprovechando adecuadamente ese nicho comunicacional, esa oportunidad que nos abren las redes sociales. ¿Las estamos aprovechando adecuadamente? Claro, a ver, ahí habría mucha tela que cortar, que decimos en España en esto, ¿no? Las redes sociales están provocando un fenómeno realmente curioso, ¿no? Sabemos que tradicionalmente la opinión pública la han generado los grandes medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, son los que generan opinión pública porque son los que permiten, al dirigirse a todos los públicos, crear un espacio, un territorio en el que es fácil entenderse. Pero
con la aparición de las redes sociales se está produciendo el fenómeno de la segmentación de la opinión pública. Porque en las redes sociales, las redes permiten la creación de comunidades virtuales donde fluye otro tipo de información. Y todos nos convertimos en difusores y mi opinión puede llegar a mucha más gente. Y aquello que he leído en esta publicación minoritaria o que he visto en esta tele o en esta radio minoritaria me parece relevante y lo puedo difundir y puedo llegar a grandes públicos así, de tal manera que se está produciendo esta segmentación de la opinión pública, ¿no? Este es un fenómeno digno de análisis. Si bien es verdad, caso español, ha habido algunos líderes políticos, algunas formaciones políticas que han surgido y que han hecho bandera de esto. El 15M, el movimiento de los indignados en España, cuando las plazas se llenaron de protestas, las redes sociales fueron fundamentales para el surgimiento de este fenómeno, pero solo y exclusivamente porque funcionaron como alerta, permiten la comunicación, la intercomunicación y permiten la movilización. Sin embargo, para dar el paso a la institucionalización política de esto, ahí es donde hay problemas y ahí es donde solo los medios convencionales, los grandes medios de comunicación, generan y permiten el lanzamiento, el salto de esa protesta ciudadana a la arena política. Ahí las redes todavía no han dado ese paso como para constituirse en sí mismas como una palanca de lanzamiento, por ejemplo, para iniciativas políticas, ¿no? ¿Cómo ingresar a la escuela? ¿Cómo acceder al máster? ¿Cuál es el precio? ¿La forma de pago? Vamos ya a la parte económica que interesa bastante, porque yo quiero estudiar, pero no tengo los recursos. ¿Cómo lo hago? Bueno, los recursos, nosotros queremos captar talento, eso es fundamental. Es una escuela de alta especialización, es una escuela que tiene una división de investigación importante. La investigación en comunicación social es algo en la que tenemos que volcarnos porque estamos viviendo fenómenos que no están analizados. Esta segmentación de la opinión pública de la que hablaba antes, eso exige un análisis. Ayer hablaba con unos compañeros de otro fenómeno que es la infoxicación. Nos llega tanta información por tantos sitios. Hemos acuñado ese término, infoxicación. También eso exige análisis detallado, investigación. Por lo tanto, nosotros queremos captar talento, es decir, que haya estudiantes, que haya profesionales que quieran estudiar en la escuela, pero que puedan aportar también a esa tarea colectiva de reflexionar sobre estos fenómenos. Tenemos becas en ese sentido y para facilitar esto, pues que llegan hasta el 65%, incluso hasta un 80% en el caso de personas con un talento especial que nos interesa especialmente que estén ahí. Y en el caso de República Dominicana, pues estamos ultimando ya un acuerdo con Fundapec para que efectivamente aquellos que necesiten una pequeña aportación para poder dar el salto a Madrid, estar un año allí, acabar con prácticas en medios, en agencias, pues lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. El ciclo, ¿cuándo inicia? ¿En qué momento se pueden inscribir? ¿Cuál es la prórroga? ¿Qué requisitos necesitan? Eso es, estamos, desde luego, tienen que ser egresados, tienen que ser que hayan iniciado ya su periplo laboral, digamos. El máster de Dirección de Comunicación, que es el primero, luego seguiremos con otros, arranca en enero. Estamos, digamos, cerrando ya el capítulo de reservas, últimas plazas, y desde luego aquellos que quieran, que están todavía a tiempo, que quieran inscribirse, simplemente con una dirección de correo, republicadominicana@eicomunicación, Escuela Internacional Comunicación, eicomunicación.com. Ahí pueden simplemente escribir, mandar sus datos y se les resolverán todas las dudas para facilitar su incorporación y que podamos recibirlos con los brazos abiertos en enero en Madrid, claro. Parece mentira, pero el tiempo avanza rápido, ¿eh? Nos queda poco tiempo, lamentablemente, de esta interesante conversación. Y quisiéramos, antes de que se agote, usted habló de lo que ha significado las redes sociales en el surgimiento de algunos fenómenos políticos y sociales en España, sobre todo con todas aquellas jornadas que representó el movimiento de los indignados. Justamente quiero que vayamos hacia allá. Hay elecciones en España, próximo día 20. 20 de diciembre, efectivamente. 20 de diciembre. En plenas fiestas navideñas. En plenas fiestas navideñas. Y lo que ha reflejado las elecciones
parlamentarias regionales, es interesante cómo dos fuerzas políticas, digámoslo así, emergentes, han ido ocupando lugares importantes, capaz de en algunas regiones y municipalidades poner en juego el poder tradicional del PSOE y el PP. ¿Cómo ver esta situación? Bueno, ahí hay un fenómeno curioso. Decía que las redes sociales permitieron, digamos, ejerciendo una función de alerta y de comunicación, permitieron el movimiento del 15M, que la gente saliera a las calles, como lo permitieron en las primaveras árabes. También lo permitieron las redes sociales, Twitter permitía las convocatorias, la salida. Para ese fenómeno han sido realmente útiles. Pero luego, partidos emergentes, como Podemos, ¿no?, que dice, mamar del movimiento de indignados. Podemos ha dado el salto en las encuestas, cuando lo ha dado, ahora se está resituando y está, bueno, ya por encima del 10, 12, no mucho más, ha llegado a estar hasta con un 28% y ser primera fuerza política. Ha dado ese salto no por las redes sociales, sino por los medios convencionales. Su líder, un líder mediático, un líder que provocaba grandes audiencias, se lo rifaban las televisiones, pero televisiones generalistas, televisiones de todo el país, y se rifaban a ese líder, que es donde ha ganado y ha cosechado todos esos. Es curioso, por tanto, todos esos apoyos. Es curioso, por tanto, que ellos hacen gala, preconizan, difunden. Nos debemos a las redes movilizan, las redes crean entramado social, colaboración ciudadana, se debate, se comenta, se dice. Ellos están comentando esto, pero han sido los medios convencionales los que le han dado el espaldarazo definitivo para estar en este momento donde está. Para llegar a donde estuvo, con un 28%, ahora ya los sondeos están en un 10 o en un 12%. Fijaos que hay un fenómeno, digamos, curioso. Una función que cumplen las redes, pero que no es directamente, como hemos visto aquí, la que ha impulsado a este líder, la que lo ha catapultado, digamos, al estrellazgo, ¿no? Recordad, por ejemplo, la controversia en torno al anterior rey, el rey Juan Carlos, en España, con lo de la caza en Botsuana, infidelidades, negocios de la propia familia. Bueno, este tipo de cosas era motivo de conciliábulo entre periodistas, pero jamás se publicaba nada de esto, Y sin embargo, cuando las redes surgen, esto se comenta en las redes. ¿Qué redactor jefe de un diario convencional, qué director de informativos de una tele se niega a decir algo cuando es de dominio público y está en todas las redes? Las redes permiten, impulsan, empujan para que vaya a los medios convencionales lo que hasta ese momento está en otro ámbito diferente. Creo, Junior, que vamos a tener que invitarle nueva vez, porque para abordar otros temas y seguir hablando sobre la escuela, porque ya en el día de hoy se nos agotó el tiempo. Qué pena, pues creía que estábamos empezando ahora. Bien, vamos a agradecer a don Juan Cuesta, director de programas de la Escuela Internacional de Comunicación, su participación esta noche en este programa. Como siempre, las puertas abiertas cuando vuelva al país. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Encantado, como lo hago a menudo, os haré una visita cuanto antes mejor. Bien. Qué bueno. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Como habló Junior al inicio del programa, en el día de hoy pues tenemos varios invitados. Vamos a compartir en esta segunda parte con el doctor Mateo Aquino Febrillé, quien es candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de San Cristóbal, pero en su rol principal de vocero del candidato presidencial de esa agrupación política, Luis Abinader. Buenas noches, don Mateo. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por estar con ustedes aquí cerrando la noche. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que yo siento una preocupación por el trabajo de vocería, el trabajo que realiza el PRM en los medios, y a pesar de que se mantiene muy activo, yo entiendo de que está faltando como esa estrategia, esa línea programacional de atacar algunos puntos puntuales y que ese ataque sea de forma sistemática, como que lluevan en diferentes puntos al mismo tiempo, para que se sienta el combate, para que se sienta que están debilitando al gobierno. No sé si estoy equivocado, tal vez usted puede darme luz en torno a la idea que estoy exponiendo, y lo veo activo, pero siento que muchas veces el discurso de cada vocero es de forma independiente, no hay un discurso unificado.
Pero de todas formas, ¿cómo va la candidatura de don Bueno, Luis Abinader? fíjate, esa preocupación pienso que viene por el hecho de que no es un secreto para nadie que hay una exclusividad casi del gobierno en los medios de comunicación. Hay demasiada inversión del gobierno en los medios de comunicación y entonces los puntos que pueda ceder nuestro candidato son menos. Pero hay una línea comunicacional clara del Partido Revolucionario Moderno que ha tenido su efecto en el gobierno, porque recuerda que el gobierno estuvo transitando de manera tranquila en un mar con aguas mansas, con un partido de oposición que realmente no era oposición. Se demuestra ahora con su entrada al gobierno. Entonces, el gobierno se acostumbró siempre a un partido que no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa. Ahora con Luis Abinader y el PRM, el gobierno ha comenzado a sentir lo que es un partido de oposición respetuoso, con datos, de manera precisa. Entonces, sí hay una línea comunicacional, los voceros estamos debidamente coordinados, hay un discurso central, principal, que se cifra en propuestas de nuestro candidato presidencial en hacer críticas puntuales al gobierno. Y se han evidenciado muchas. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el gobierno ha fracasado en materia de seguridad. Es una situación terrible. Lo que se rebosa la copa ahora con dos franceses que se fueron en las narices de las autoridades dominicanas. O sea, si el gobierno tiene capacidad para impedir que dos franceses ya condenados se vayan del país, entonces, ¿qué está pasando con nosotros los dominicanos? O sea, estamos a merced de la delincuencia. Es una realidad. Y la seguridad de manera integral, déjame decirte, no solamente de la delincuencia. Yo te invito a que te muevas de Santo Domingo a Baní, por una carretera totalmente oscura, sin señalización. Eso es seguridad también. Entonces, en materia agropecuaria, ha habido un fracaso también, no obstante la publicidad engañosa que se plantea de que ha habido un gran repunte de la agropecuaria, lo cual es incierto, es decir, al punto que tenemos un país importando plátano, lo que debió ser previsible totalmente en República Dominicana. No ha habido esa gran apoyo, además los agricultores quejándose, los productores de aguacate están diezmados, lo de cacao, lo de café. En materia, por ejemplo, de salud, óyeme, lo que está pasando en salud en República Dominicana por temas previsibles. O sea, hoy decía en los medios de comunicación el doctor Terrero, funcionario del gobierno, que el protocolo de atención del dengue hace años que no se modifica. Y tenemos más de 100 muertos, quizás mal contados, por el tema del dengue. Una enfermedad que se supone que tiene un protocolo de atención y de prevención ya totalmente claro. Entonces, hay un conjunto, ahora mismo el tema de la economía. Bueno, tenemos un país que se enaltece de decir que tiene un crecimiento extraordinario en los últimos años. Un crecimiento que ha sido planteado de modelo para América Latina, pero que la gente no lo ve. La gente se sorprende cuando el Banco Central plantea que hay una inflación mínima y la gente va al supermercado y el dinero no le da porque todo sube todos los días. Entonces, como que no hay una correspondencia entre esto que el gobierno dice y exhibe como bondad y lo que la gente percibe. Bueno, la estrella del gobierno en materia de educación, bueno, es el buque insignia, porque el gobierno, la sociedad le puso en sus manos un pacto para asignar el 5% de la educación. Bueno, se han concentrado en la construcción de aulas, pero los indicadores en educación no se han modificado todavía. De modo tal que el PRM ha estado desarrollando lo que le corresponde a un partido de oposición, es servir de contrapeso a la función del gobierno en República Dominicana. Mira, a mí me gustaría saber, doctor Febrilé, cómo la sociedad dominicana va a saber y el PRM la va a convencer de que todo eso que ustedes denuncian que es verdad no va a ocurrir en un gobierno de ustedes. ¿Cómo van a convencer a la sociedad dominicana? Porque eso me parece el discurso de Danilo Medina en las elecciones pasadas. Básicamente los mismos puntos.
Y cada 4 años observamos los diferentes candidatos de las diferentes organizaciones políticas con un mismo discurso propositivo, pero cuando llegan al poder, ¡oh! Tremenda pesadilla. ¿Cómo van a convencer ustedes a este pueblo de que serán diferentes? Bueno, fíjate, evidentemente que en política hay que hacer coincidir el discurso con los hechos. Y la única forma de saber si se va a hacer es cuando la gente tenga en sus manos la posibilidad de gobernar. Y para eso está el electorado. Si el electorado percibe que un gobierno no está haciendo lo que dijo, simplemente lo quita del cargo. Incluso no, tiene que esperar 4 años aquí. Bueno, pero no tiene posibilidad de reelegir el partido en todo caso, por cuanto nosotros somos un partido antireeleccionista. Entonces, no se puede reelegir el partido, pues si quedó mal. Entonces, yo pienso que Luis Abinader, que es su primera vez que participa como aspirante presidencial, ya participó como vice, ¿no? Sí. Entonces, hay que darle la oportunidad que demuestre, como se le dio a Medina. Bueno, nos dimos cuenta que mintió al país, bueno, pero ya lo sabemos. Tenemos la oportunidad de no reelegirlo, como va a ocurrir, porque ya las encuestas están diciendo que hacia abajo que va en picada su popularidad. A propósito, ¿cuáles? ¿Por qué separaron las publicaciones de las encuestas? ¿Qué está pasando? Bueno, Newlin salió en estos días. La publicó Cavada. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da el presidente? La publicó Cavada. Dice que si fuera hoy ganaría con muy estrecho margen en primera vuelta, pero eso sí, antes decían que era con 80 que ganaba. Entonces faltan varios meses para las elecciones. Eso te indica que esa popularidad del Invencible está bajando. Pero uno puede intuir o inducir que la baja del presidente implica un aumento de la candidatura de Luis. Bueno, evidentemente, si es el candidato con el que está polarizando, los votos que deje de tener Danilo no se van a ir a la luna, se van a manifestar en favor de otro candidato. La única forma de un candidato ganar es cuando el otro baja, porque si el otro mantiene una popularidad superior al 60 o 70%, entonces no hay posibilidad. No, la pregunta es muy clara. Esos votos o esos niveles de simpatía, porque una cosa es simpatía, otra cosa es voto. Claro, esos niveles se están traduciendo a favor de Luis Abinader. Bueno, es lo que ustedes perciben, lo contactan. Pero claro que sí, porque Luis Abinader hace unos meses atrás lo que tenía era menos de un 20% en las encuestas y hoy pasa con holgadamente, está cerca del 40% y creciendo. Entonces, me gusta esa forma de decirlo. Me gusta esa forma porque hay que ser claro, decir ha ido creciendo, tenía 20, 28, 30, 35. Porque es la realidad. Porque hay que ser franco. Lógico. Y no querer ocultar. Hay algo que me preocupa, doctor Febrille, y es que ahora mismo con este acuerdo del PRD y el partido oficial, que es el PLD, han hecho un acuerdo, un amarre. ¿No tienen miedo ustedes de que esos amarres le den al PRD cargos y que estos cargos le saquen la dirigencia del PRM? Porque vi en estos días que unos dirigentes del PRM se pasaron otra vez al PRD. Entonces, sí, pero eso es una sociedad como la nuestra, donde hay gente que solo ve posibilidad en su caso particular. Eso no tiene grandes... Porque fíjate, se pasó un compañero de San Francisco Macorís, pero hoy sale en la prensa que vino la dirigencia completa de Higüey. Sí. De manera tal que eso no es extraño que puede ocurrir porque los compañeros a veces no entienden que lo importante ahora es que Luis Abinader sea presidente de la República. No es un tema de si yo voy o no de candidato, no es un tema si puedo, porque ahora lo importante es quién garantiza más votos para que Luis sea presidente. ¿Qué aporta al país en términos individual que una persona sea diputado o no? Y que siga el gobierno de Danilo Medina. ¿En qué cambia? Claro, es importante que Luis Abinader tenga diputados y senadores, pero si para que Luis gane es necesario hacer un acuerdo electoral que entre un candidato que tiene mucho más potencial, entonces los compañeros deben entender esa condición. Por ejemplo, yo en San Cristóbal aspiro a senador, pero yo he dicho, si para que Luis sea presidente se requiere que cualquier acuerdo se haga, que pueda aportar más votos, sea mucho, pues bienvenido sea. Pero no se puede ser egoísta en esa materia porque lo importante es que el PRM y Luis Abinader
lleguen al poder el 15 de mayo de 2016. Veo esa unificación casi en todos los candidatos y la verdad me gusta el discurso porque eso da a entender que la figura principal, que el líder principal es el licenciado Luis Abinader y lamentablemente esto es un país presidencialista y desde el Poder Ejecutivo que se hacen todos los cambios. Así es. Es todo. Pero ya yéndonos al plano ya electoral, sí. ¿Qué están haciendo para buscar los dirigentes, para ir preparándolo, para trabajar ya en las mesas electorales y armando esa estructura del día del día de las votaciones, que es donde de verdad se ganan las elecciones, en las urnas? ¿Ya empiezan a trabajar con esto o simplemente están en la fase de publicidad, de seguir promoviendo la candidatura de Luis Abinader? Mira, la verdad que el que tiene la oportunidad de conocer por dentro el Partido Revolucionario Moderno, que es un fenómeno político histórico. Sí, sí, sí. Habrá que hablar antes y después del PRM. Un partido que en menos de un año se constituyó, se transformó, hizo estructura, hizo convención, eligió presidente. En este momento, el partido está funcionando como un verdadero sistema. Todos sus organismos están desempeñando su labor, todos. Es decir, mientras yo estoy aquí de vocero, hay una estructura trabajando en lo que es el tema electoral, seguro. Pero hay una estructura trabajando en lo que es el tema de elecciones de gremio, en apoyo. Hay una estructura trabajando en lo que es el trabajo educativo, la publicidad, el programa de... O sea, cada quien está concentrado, trabajando en el área que le compete trabajar. Eso es sorprendente cómo este partido ha crecido, en lo que el proceso de inscripción que se está desarrollando, que ya cerró para la convención, pero sigue abierto para seguir creciendo. Es decir, es un partido que ha enseñado mucho en este poco tiempo. Y lo más importante, el nivel de cohesión que se tiene, el nivel de disciplina que está imperando y la forma en que no hay conflictos. Tú no has oído entre dos compañeros un ataque personal de uno frente a otro. O sea, hemos aprendido en este nuevo partido que lo importante es seguir las líneas que tracen los organismos superiores, en donde los inferiores también tienen derecho a la palabra. Algo importante también es que hay el convencimiento que en la selección de candidaturas no puede haber señalamiento, que fue el gran error que cometió el PRD y que ahora se lo está insuflando al Partido de la Liberación Dominicana. La experiencia de Miguel señalando candidato la está aplicando al pie de la letra a Danilo Medina. Y eso sepultará al Partido de la Liberación Dominicana, porque los dominicanos aprendimos ya que la democracia se tiene que aplicar, que no es posible que una persona con su dedo señale las candidaturas en todos los niveles. Sin embargo, parece que en el PRM también hay sus temores con respecto a los señalamientos de dedo, con respecto a favorecer, que no sé por qué los partidos tienen esa tendencia ahora, las encuestas por encima de los procesos conversionales internos que movilizan el partido, que te designan a la persona mejor valorada al interior de la organización. Hay temores. Varios de los precandidatos han pasado por acá. Sí. Y tienen también, sobre todo los candidatos a senador en el Distrito Nacional, tienen ese temor de que la dirigencia pueda optar por un método que ellos entienden que es antidemocrático, y lo han dicho públicamente, que de comportarse así, entonces no valió la pena salir del PRD. No, mira, el que está inscrito en el PRM sabe que, contrario, por ejemplo, al PLD, que el único mecanismo de escogencia y candidato que tiene es la convención, las primarias, el único. O sea, si lo hacen por encuesta, están violando ahora el estatuto. El PRM tiene 5 métodos opcionales para escoger candidatura en sus estatutos. Son 5 formas. Puede ser un consenso, puede ser un acuerdo entre dirigentes, puede ser encuesta, está la reserva para alianza y para la mujer, para la juventud, y está finalmente la convención. Bueno, la convención es el primero. Ahora, ¿qué ha pasado? El partido ha entendido que debe explorarse esos métodos primero, y en muchos casos se ha hecho acuerdo. De manera tal, por ejemplo, en San Cristóbal hay acuerdo en varios puntos. Ya hay candidatos comunes, por ejemplo, en Villa Altagracia, el doctor Edwin Ferreira, que es candidato único ya a síndico. En Jaina es candidato Osvaldo Rodríguez, el único. En Yaguate fue el primer candidato que se
proclamó en el país, dentro del PRM, como candidato, que es José Oviedo. Es decir, y así se está buscando fórmulas para que se llegue a entendimiento entre regidores. Ahora bien, sin imponer nada. Si llega el caso en que dos candidatos no se pongan de acuerdo en método, en lo que fuera, entonces va a la convención. Eso es lo que ha dicho la comisión organizadora, lo dijo la comisión política. Se exploran los métodos anteriores, porque es mucho más fácil si hay un consenso. Por ejemplo, en Quitasueño había 3 aspirantes regidores, y en una reunión entre ellos se fue decantando y finalmente quedó uno aspirando con el consenso de los demás. Pero no que eso lo impuso nadie. Entonces, ese es el método que se está llevando a cabo. Donde no sea posible ponerse de acuerdo, o donde una encuesta dé una diferencia, que no se puede tomar una decisión, entonces va a la convención. Y eso es legítimo. Y es legal y también es legítimo en el PRM. Brevemente, entonces hablemos de San Cristóbal y sus aspiraciones. ¿Cómo van esos trabajos? Ya sabemos que usted es un hombre disciplinado de partido, que su puesto no es patria o muerte, que su puesto está disponible para cualquier acuerdo a que puede llegar el partido y no es un obstáculo que otro pueda ser el candidato en representación de esa alianza. Oh, pero claro que no. O sea, el que es parte de un partido político tiene que estar en disposición de que su partido gane las elecciones, porque no se trata de un problema personal, no se trata de un problema de que o soy yo o no es nadie. Sin embargo, en San Cristóbal todavía no se vislumbra que haya una reserva para la senaduría, sino que el partido ha decidido que en San Cristóbal va a haber una escogencia de candidatura para el proceso. Todo va muy bien, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista de conflicto, las cosas avanzan bien. Tenemos allá 3 aspirantes a síndico, que es el señor Nathaniel Arias, el compañero, el joven Joel de la Rosa, Joel de la Rosa, y el doctor Enrique González. Son los 3 aspirantes a síndico por el... ¿Y la senaduría, usted solo? La senaduría hay 2 todavía que aspiramos, y ya hicimos un pacto, un acuerdo, que nos acogemos al método que diga el Partido Revolucionario Moderno. A lo mejor sería una encuesta, entonces así evitar gasto de recursos. Yo particularmente preferiría una convención, pero no tengo problema en que sea el método que entiendan adecuado. Perfecto. Prefiere convención, eso es importante. Claro, porque, como te digo, porque si a mí me ponen en un menú, igual que tú en un restaurante, si te ponen un menú, tú dices, bueno, yo prefiero este plato. Ah, no hay ese plato, bueno, pues tráeme aquel. Perfecto. Y en el caso ya de San Cristóbal, ya como provincia, ¿cuáles son los temas principales que le afectan? ¿Cuáles son esas cosas que usted entiende que la población debe votar por los candidatos del PRM para sacar al PLD porque no han sabido gobernar? ¿Cuáles son esos temas? Mira, San Cristóbal yo la he calificado como una provincia fallida, en donde hay demasiados problemas. Tenemos, por ejemplo, un senador que ya para 14 años legislando y no se conoce una iniciativa legislativa que favorezca a la provincia. San Cristóbal adolece y sufre problemas de delincuencia, de criminalidad, caos en el transporte, no hay empleo, porque las empresas del gobierno fueron cerradas por el PLD, pero también problemas de servicios indispensables como agua potable y electricidad, agua para reguío. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a Palenque, donde se producía hortaliza, la mayoría de los terrenos están sin producción. Entonces, San Cristóbal amerita, y además, por ejemplo, allá hay un proyecto de hace mucho tiempo en carpeta, que es recuperar el río Nigua, y todas las familias que viven de manera infrahumana en todo lo que son los barrios Jeringa, Las Flores. Eso da pena, francamente. Los problemas de salubridad, a cada rato se destapa un brote de enfermedades en San Cristóbal, no solamente como municipio cabecera, sino también como provincia. La producción agropecuaria, por ejemplo, hay problemas con el café, en el cacao, en Villa Altagracia también, es decir, las comunidades, hace falta, bueno, ahora mismo hay 3 distritos municipales nuevos que ameritan atención, como es Doña Ana, como es Atillo y como es Quitasueño. O sea que hay muchos problemas que atender y demanda a unas autoridades que se pongan de acuerdo y que no sea una torre de Babel, porque allá no se entienden las autoridades actuales.
Qué bueno. No se entiende. Son enemigos uno con otro. La verdad que hay que agradecer la participación del doctor Mateo Aquino Febrille, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y además ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias de verdad por venir a Cerrando la Noche y vocero del candidato presidencial del PRM, el señor Luis Abinader. A los amigos televidentes, gracias por la sintonía. La verdad que estamos contentísimos de haber compartido con ustedes todo este tiempo. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa. Les decimos hasta mañana.